Hola, ¿cómo están? Soy Vicky y hoy vamos a hacer juntos este chaleco super tendencia en punto burbuja. Fácil, todo derechito. Vamos a empezar. Voy a utilizar 5 ovillos de pura lana merino 100%. No se recomienda para niños pequeños ni personas alérgicas. Es pura lana merino, como les decía. Así que atención con eso. Y agujas número 6. Yo tejo muy flojito, así que si tejen normal o apretado, les sugiero para este hilado agujas 7 u 8. Comencemos con el punto burbujas, que es múltiplo de 4 más 3 más 2 de borde. Así que yo acá puse 13 puntos y vamos a empezar tejiendo la primera vuelta todo para abajo. Es como tejer el punto jersey, ya van a ver. La primera vuelta todo para abajo. Giramos el tejido y vamos a hacer la vuelta número 2 todo para arriba, así, tal cual el punto jersey. Una vuelta para abajo y ahora esta vuelta todo para arriba, así, todo punto revés. Les muestro más despacito. Meto la aguja y hago el punto revés. Cualquier duda les dejé un video completo solamente del punto burbujas. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3 todo para abajo, tal cual el punto jersey. Ahora la vuelta número 4 todo para arriba. La vuelta número 5 todo para abajo. Y por último la vuelta número 6 todo para arriba. Ahora sí es donde comienza realmente el punto burbujas. Estamos en la vuelta número 7 y vamos a tejer de la siguiente manera. El punto de borde, 3 puntos derechos, 1, 2, 3, y este punto lo vamos a soltar, lo vamos a dejar escapar 4 hileras. Podemos ayudarnos con la aguja así, 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Lo dejé escapar 4 hileras. Lo agarro nuevamente y lo tejo al derecho para que quede así. De nuevo lo mismo. 3 puntos derechos, 2, 3 y dejo escapar un punto 4 hileras. 1, 2, 3, 4 hileras. ¿Lo ven ahí? Este puntito, a veces se enreda un poco, ahí. Lo agarro con la aguja y lo tejo al derecho y sigo tejiendo de la misma forma toda la vuelta. Ahí termino. Ahora la vuelta del revés, tejo todo punto revés. Esta sería la vuelta número 8. Vuelta número 8, todo revés. La vuelta número 9, todo punto derecho.
La vuelta número 10 va todo para arriba, todo revés. Vuelta número 11, todo derecho, todo para abajo. Vuelta número 12, todo para arriba. Vuelta número 13, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número 7, pero vamos a ir intercalando las burbujas. Así que no vamos a empezar como empezamos en la 7, que hicimos el punto de borde y 3 puntos al derecho. Vamos a hacer que la burbujita quede acá adelante. Entonces vamos a tejer el punto de borde, un punto, y ahí sí vamos a soltar un punto 4 hileras. 1, 2, 3, 4. Lo agarramos con la aguja y lo tejemos. Ahora 3 puntos derechos. 2, 3. Soltamos un punto. Lo tejemos. 1, 2, 3. Y la hilera va a terminar igual que como empezó, soltando un punto, tejiendo un punto derecho y el punto de borde. Así se van a ir intercalando las burbujitas. Entonces estas hileras se van a repetir todo el tiempo. En la hilera número 7 hacemos las burbujitas empezando con un punto derecho y 3 puntos derechos, un punto de borde, 3 puntos derechos, y en la hilera número 13 vamos a hacer al revés. Vamos a hacer un punto de borde, un punto derecho, y ahí soltamos para que queden intercaladas las burbujitas. Les voy a dar un truquito para saber dónde les toca, por si dejaron el tejido y no saben si empezar de una forma o de la otra. ¿Ven que acá está la burbujita? El punto que suelto es el punto del medio de la burbuja. Entonces yo ya sé que me toca soltar este punto. Así que tengo que tejer 3 puntos al derecho y el punto de borde para que, ¿ven? Para que coincida en el centro de la burbuja de la hilera anterior. Ese es el punto que hay que soltar. Así que ahora yo ya sé que tengo que hacer el punto de borde, 3 puntos al derecho y suelto este, que es el que está en el centro de la burbuja anterior. Suelto. Es una guía para no perderse en lo que les toca hacer, ¿sí? Ven, acá hay otra burbujita y el que se suelta es el del medio. Así que 3 puntos al derecho y suelto ese que está ahí. La pregunta que siempre se repite es ¿cuántos puntos pongo? Y eso depende del hilado que usen, del número de agujas y del talle. Así que no hay una sola respuesta. Y lo que yo les recomiendo hacer es, tejen un pedacito así como este, de paso practican el punto, porque lo van a tejer con el hilado que ustedes elijan, con el número de aguja que ustedes elijan, y va a tener una medida diferente en todos los casos, así que no hay una fórmula. Con ese pedacito que tejieron, toman una prenda que les guste, si es para ustedes o si es para otra persona, le piden que les preste una prenda para medirla, y ahí se fijan cuántas veces entra la muestrita en ese ancho. Por ejemplo, yo acá tengo una, más o menos así, 2, 3, 4 veces. Entonces yo ya sé que tengo que poner 4 veces la cantidad de puntos que hay acá. Yo acá tengo 13 puntos,
Así que voy a poner 4 por 13, 3 por 4, 12, 52, si no me equivoco. Así que ese es el cálculo. Yo no lo puedo, si ustedes me preguntan cuántos puntos pongo para una nena de 3 años con tal, no lo puedo saber. Tienen que hacer una muestra tejida, un pedacito, y lo calculan en base a la medida de una prenda o del cuerpo de la persona a la que se lo van a hacer, ¿sí? Si es para ustedes mismos, bueno, más fácil, se lo prueban sobre el cuerpo o sobre alguna prenda que tengan que les guste cómo les queda, ¿sí? Bueno, yo ya puse la cantidad de puntos que me dio el cálculo para lo que yo quiero y en este caso me dio para hacer 45 puntos, que sería múltiplo de 4, 40, más 3, más 2 de borde da 45. Eso es lo que requiere el punto burbujas. Pero como yo voy a arrancar con elástico abajo, 2 y 2, queda mejor si es número par. Así que voy a poner 44 y después agrego 1 cuando cambie al punto burbujas. Les recuerdo cómo es el punto elástico, que ya lo hemos hecho un montón de veces. Un punto derecho, otro punto derecho, este es elástico 2 y 2. Por eso son 2 derechos, subo la hebra y 2 puntos revés. 1 y 2. Repetimos todo el tiempo lo mismo. 2 derecho, 1, 2, subo la hebra, 2 revés, 1, 2, bajo la hebra y 2 derecho. Así repetimos toda la vuelta. En la siguiente vuelta, para saber con cuál me toca empezar, tengo que ver esta espiguita, quiere decir que tengo que tejer punto derecho. Y esta onda me toca punto revés. Hay que tejer los puntos como se presentan. Así que arrancamos con 2 puntos derechos, subimos la hebra y 2 puntos revés. Siempre que ven esta espiguita hay que hacer derecho. Y siempre que vean la ondita así, va punto revés. Una vez que tengan el elástico de la altura que a ustedes les guste, yo en este caso hice 6 vueltitas, vamos a comenzar con el punto burbujas. En este caso, como les contaba, necesito tener un punto más porque tengo 44, pero necesito que sean 45, así que voy a aumentar uno mezcladito por acá que ni se note. Tejo 1, 2, 3 y aumento uno por acá. Ahí, perdidito, para que ni se note. Y voy a tejer en punto burbujas, derechito, sin aumentar, todo derecho, el largo que yo quiera. Ahora les muestro cómo queda. Acá ya tengo lista la espalda, ¿ven? Todo derechito y tejí. Obviamente que esto es a gusto de cada uno. Yo tejí 40 centímetros de punto burbuja más el elástico, aproximadamente 44 de largo total. Ahora voy a cerrar los puntos y lo mismo para la delantera. Por las dudas vamos a refrescar cómo se cierran los puntos. Tejemos normalmente al derecho 2 puntos y subimos el primero arriba del segundo así. Pasamos al siguiente y lo mismo. Así vamos a cerrar todos los puntos de la espalda. De ancho más o menos mide, estirando un poquito así el elástico, 44 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Acá se mete para adentro, pero ven, es más grande esta parte. Acá tengo ya la delantera y esta es la espalda. Una burbujita antes de llegar a la altura total, voy a separar
la delantera para hacer la bajada de escote. Voy a dejar unos puntitos para un hombro, los puntos centrales para el cuello y después para el otro hombro. Siempre teniendo en cuenta que tienen que ser múltiplo de 4 más 3 más 2 de borde. Los de estos costados que voy a seguir tejiendo un poquito más. Así que voy a dejar 13 para un hombro. Acá tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 para un hombro con una aguja de puntos en suspenso. Voy a sacar estos que tengo acá para el cuello. 2, 4, 7, 10, 13, 15. A ver cuántos me quedan. Tengo que dejar 13 del otro lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Saco 3 más entonces. Y ahí me quedan 13 en cada hombro. Para tejer los dos hombros al mismo tiempo, necesito acá atar otro ovillito de lana. Entonces agarro otro y tejo normalmente los dos hombros al mismo tiempo para poder llegar a la altura que tiene la espalda, ¿sí? La misma cantidad de vueltas que tengo en la espalda. Ahora les muestro cómo se ve, por si nunca lo hicieron así. Ya lo hemos hecho en otros videos, pero bueno. ¿Ven? Así queda. Un hombro con este ovillito de lana y el otro hombro con este. Vamos tejiéndolo los dos al mismo tiempo. Una burbujita más. Listo, ahora ya tengo la delantera y la espalda del mismo tamaño, entonces lo que voy a hacer es enfrentar los reveses, ya poner la prenda como debe ir y voy a coser un solo hombro, el hombro que está a mi izquierda, que es el hombro derecho. Voy a coser este hombro para después poder levantar los puntos alrededor del cuello. Para coser, entonces, como les decía, yo enfrento los derechos así y voy a coser enhebrando. Siempre aprovechamos la colita que usamos para poner los puntos, la que nos queda, y voy a pasar a través de este nudito del primero de la vuelta y voy a ir tomando el punto así por detrás de un lado y luego del otro. De un lado y del otro. Tomo uno y tomo el de al lado. Así todo el hombro. Una vez que tenemos el hombro cosido, vamos a levantar los puntos todo alrededor del escote para el cuello. Les sugiero contar los puntos que luego van a usar para coser el hombro, que en este caso son 13, y colocar un marcador. Así cuando están levantando los puntos no se pasan de largo, porque después esta parte es para coser el hombro. ¿Ven? Esto va a ir así. Pero a veces cuando uno está levantando los puntos por ahí se entusiasma y sigue de largo, así que el marcador nos ayuda para frenar ahí. Otra sugerencia para levantar los puntos, si tienen, es más fácil hacerlo con una aguja más finita. No es que sea sí o sí, pero ayuda porque es más fácil si la aguja es más finita. Metemos la aguja, hacemos una lazada y sacamos el primer punto. ¿Ven?
Acá me quedó el ovillito ya de cuando cerré los puntos. Hacemos una lazada y sacamos el primero. En el nudito también hacemos lo mismo. A ver si se ve bien en primer plano. Acá en el huequito y en el nudito de al lado. Vamos a levantar así todos los puntos hasta llegar a la aguja auxiliar. ¿Ven? Donde están los puntos que dejamos en suspenso. Los voy a volver a colocar en la aguja para poder tejerlos. Bien, ahí ya los tengo todos de nuevo en la aguja y voy a ir tejiendo estos que tenían la aguja auxiliar. Una vez que los tejo todos, sigo levantando los puntos en el otro lado del escote. Los estoy tejiendo todos al derecho. Ahí, listo. Ahora voy a seguir levantando los puntos de este lado del escote y todo por la espalda hasta llegar al marcador. Perfecto, ahora ya los tengo todos levantados hasta el marcador y voy a seguir tejiendo en punto 2 y 2 con la aguja, la misma que estaban usando, la cantidad de vueltas que quieran. Yo ahora les voy a mostrar cuántas vueltas hago, pero eso es a gusto de cada uno. Si siguen tejiendo mucho les va a quedar un cuello tipo polera, y si hacen pocas vueltitas, en ese caso les queda un cuellito redondo. Vamos a hacer punto 2 y 2, igual que hicimos abajo. Acá tejí unas 5 o 6 vueltitas y voy a cerrar los puntos tratando de no ajustar demasiado, ¿sí? Hay que cerrarlos normalmente, pero sin ajustar. Así, y dejando que quede flojito. Cerramos toda la vuelta y después nos queda coser. Bien, ahora entonces quedaría coser este pedacito de cuello y el hombro. Después los laterales, dejando un buen hueco para la sisa, así queda más canchero, pero bueno, eso lo hacen a gusto de cada uno. Y terminado. Les muestro cómo coso yo el lateral por las dudas, siempre del lado derecho de la prenda. Paso la aguja por detrás del nudito, así, a ver si se ve bien, así mejor. Ahí. Bueno, y ahí voy pasando de un lado y del otro, tomando esta parte de adentro. Vamos para el otro lado. Ahí, ¿ven? El costadito del punto. Este es el punto elástico. De un lado me quedó punto derecho. Este es del lado punto derecho. Y acá me quedó punto revés. Voy agarrando las hileras así, de costadito. Acá ya termina la parte del elástico y pasamos a la parte del punto burbujas, que es en realidad como un jersey. Así que lo mismo. Voy tomando las hileras así. Ahí y ahí.
Bueno, acá pueden verlo terminado, es súper fácil, todo derechito. Si quieren hacerle mangas, también. Dos rectángulos derechitos, le hacen el puñito abajo, es una pavada. Y con respecto al material, pueden elegir el material que ustedes quieran. Nosotros, si son de Argentina, nos escriben al WhatsApp y ahí los asesoramos, les mandamos a todo el país sin mínimo de compra. Puede ser este mismo que es pura lana merino o también hay otras opciones más finitos, más gruesos, más suaves. Este es bastante áspero porque la pura lana tiene esta textura así bien rústica. Cualquier duda entonces nos escriben al WhatsApp. Debajo del video van a encontrar un link que ahí los lleva también a WhatsApp y al catálogo. Solamente Argentina, ¿sí? De otros países no porque no les podemos enviar, solo mandamos en Argentina. Bueno, espero que les haya gustado, que les sea útil y si quieren me dejan un comentario que me encanta leerlos. Les mando un beso grande. Chau, chau.